Hola chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo sobre la estructura del plan de negocios. Espero que el contenido les sea útil para poder iniciar la etapa de construcción de su plan, después que hemos pasado por otras etapas como son entender el modelo de negocio y plasmarlo de una manera amena, creativa y gráfica, como es el caso del Canvas, y el de generar un discurso enriquecedor que pueda ser capaz de convencer a un inversionista de creer en tu idea, como es el del elevator pitch. Ambos que son muy prácticos para llevar a la realidad la acción de conseguir fondos y la acción de entender tu negocio y poder de esa manera ejecutar, tienen de una u otra manera un sustento importante en, en la estructura del plan de negocios, puesto que la estructura le da a todo lo que es la idea de negocio la información clave necesaria y suficiente para poder comprender cada una de las etapas que hacen parte del negocio. No olviden que cuentan con mis redes sociales para la interacción, de tal manera que podamos intercambiar información útil, podamos conversar sobre temas afines, compartir otros datos que no necesariamente se relacionen con nuestra clase. Y bueno, ahí vamos. También tenemos el grupo de WhatsApp para aquellos jóvenes de la Facultad de Ingeniería de la Autónoma, en donde podremos interactuar con mayor cercanía sobre cada uno de los datos relacionados con nuestro curso de emprendimiento o espíritu empresarial. Tiene todo plan de negocios tres grandes pasos básicos. Tres grandes pasos que en esencia el uno se necesita con el otro. Existe una trazabilidad entre los tres. No puede ser independiente el uno del otro. La razón fundamental, su dependencia le crea seriedad, continuidad y organización económica a lo que es tu idea. Generar un plan operativo sin haber elaborado un plan de mercadeo, claro que puede ser factible, claro que puede ser sin duda, inclusive en ocasiones exitoso, pero reduce la incertidumbre. ¿Será capaz de poder entender el plan operativo? Todo lo que se necesita para iniciar la idea de negocio sin saber si el mercado en realidad considera esa idea de negocio necesaria, considera esa idea de negocio una oportunidad que suple o satisface unas expectativas. Un plan financiero se elabora sin conocer cuáles son las actividades operativas que permiten ejecutarlo. Es muy complicado. Es más, se torna complejo poder elaborar cada plan indistinto o sin tener una relación directa con los otros. Siempre debería existir esa trazabilidad. No quiere decir que la experiencia de un planeador, de un administrador, no le dé las capacidades suficientes para poderlos elaborar por aparte a cada uno, pero es una recomendación sana siempre tener una visión exacta sobre el que precede a tu plan para poder elaborarlo con unas bases más sólidas en torno a lo que la organización debe necesitar. Existen en el mercado muchas estructuras de planes de negocio. Para el caso de Colombia, yo te presento aquí 4 iniciativas, asociaciones o convocatorias de generación de emprendimiento, de creación de empresas y de apoyo con fondos para capital semilla, en los cuales tú puedes soportarte y de tal manera empezar un proceso de creación de empresa. Los dos primeros, Ventures y Fondo Emprender, son quizás de los más reconocidos en Colombia, también por su experiencia. Ya llevan varios años trabajando bajo la opción de promover el emprendimiento en Colombia.
Apps.co, que no es necesariamente un capital semilla, pero sí recibes el apoyo en cuanto a formación, en cuanto a necesidades tecnológicas, para que tu idea pueda ir consolidándose y tomando un camino de constitución. Y el Fondo de Emprendedores de Bavaria, Etapa Futuro, que viene trabajando desde hace unos años y mostrando buenos resultados en cuanto al apoyo y creación de empresas. Sin duda sigue siendo en el país el más atractivo el Fondo Emprender. Es el más robusto en exigencia de información. Se podría tornar bastante complejo, pero así como es complejo, guarda unos altos niveles de seriedad también por los fondos públicos que se obtienen a través de el SENA, entidad que administra el recibimiento de estos proyectos. Para muchos es el preferido. Sus líneas y sus enfoques permiten que distintos tipos de ideas, después que guarden grados de innovación que son observados por sus evaluadores, distintos tipos de ideas puedan ser patrocinadas, puedan recibir su capital inicial. Ventures, que se podría decir es el gran veterano de los programas de apoyo y creación de empresas, no maneja un capital semilla tan fuerte como el del Fondo Emprender, pero su experiencia y su enfoque siempre en el apoyo a ideas que tengan un toque fuerte de innovación, de alto impacto, de base tecnológica, de enfoque ambiental, le ha ubicado como un concurso de alta exigencia en esas condiciones y sobre todo en la creatividad. Y muchas de las empresas que se han creado a través del apoyo de Ventures se reconocen en el mercado por sus capacidades para innovar. Es un concurso muy interesante, permite que quienes se le midan a esta oportunidad de participar en él entiendan de una manera distinta la dinámica de emprender. La dinámica de emprender como hoy se observa en los países que le apuestan a crear empresas de mayor impacto. Ventures no solo es experiencia, Ventures también es un conjunto de consultores, de asesores, con un recorrido importante en las organizaciones empresariales del país y de otros países. Ese recorrido importante se suma como experiencia significativa para cada uno de los emprendedores cuando reciben un apoyo en consultoría. Además, la asociación cuenta con otros padrinos, grandes empresas del país que también aportan capitales semillas bajo otras condiciones que evalúan aparte de las evaluadas por Ventures. La invitación es a que visiten las páginas de cada una de estas entidades, en especial obviamente Ventures y Fondo Emprender, para que puedan conocer un poco más al respecto de sus ofertas, para que manejen sobre todo las fechas, siempre hay unas fechas de convocatorias en las que pueden inscribir sus ideas de negocio. Y bueno, después que tengan una estructura plana como la que sigue más adelante en nuestras diapositivas, después que tengan esa estructura, creo que obtendrán una información que les permita adaptarla a lo que cada uno de ellos pide. Les presento a continuación una estructura que maneja Ventures con fecha a año 2012. Sé que en el 2013 repitió, no creo que haya tenido grandes variaciones. Esta es una estructura que por experiencia personal conozco. Participé en el evento, llegué hacia los periodos finales y bueno, creo que en mi opinión personal es una estructura flexible, muy agradable, muy exigente en cuanto a lo ejecutivo que debe ser el emprendedor para escribir. Si bien recuerdo, es un documento que no podía pasar de las 20-22 páginas. Y a veces cuando hay que elaborar el plan de negocios, lograr ese récord de hacer un documento en tan poco espacio no es del todo fácil. Así que
sí que es una estructura que ayuda a ser muy ejecutivo, pero es flexible, es agradable, es muy amigable, mira a los negocios con una visión muy específica sobre factores que no hay que profundizar tanto para arrancar inicialmente con tu idea. Así que presenta un resumen ejecutivo que reúne cada una de las partes descritas del resto del trabajo, que expongas la idea, cuál es tu equipo, bases fundamentales sobre mercadeo, que expliques cómo es el modelo del negocio, cómo vas a llevar a cabo las actividades, cuáles son los riesgos y cómo crees que vas a financiar todo cada uno de esos pasos operativos para que puedas prestar tu servicio, ofrecer tu producto. Me parece en lo personal la estructura más práctica que existe de las distintas estructuras que he visto para planear negocios, para emprendedores, claro, y es muy recomendada para adaptar cuando tú quieras iniciar un negocio propio. Y bueno, yo diría que de pronto hay toques como incrementar la parte relacionada con medio ambiente y responsabilidad social, que quizás no es muy tocada acá, incluirla como un último paso, como otro paso extra, para que tú con esta estructura puedas pensar en formular, sumándole lo que te recomiendo. Es una estructura agradable e inclusive es rápida. Creo que en menos de un mes tú podrías hacer sin ningún problema tu plan de negocios con la estructura de eventos y tenerlo listo para pensar cómo puedes iniciar tu propia empresa. La estructura del fondo emprender sí requiere un tiempo mayor de dedicación, sí requiere investigación de mercados un poco más profunda y sólida, es la base de todo el desarrollo de lo que corresponde al trabajo. Es una estructura que siempre a los que conozco que han presentado ideas en Fondo Emprender en ocasiones le parece tediosa, pero entienden que aunque sea tediosa por la exigencia misma de la estructura, les va a ayudar a entender cada una de las partes del negocio antes de empezar. Y es importante para todo emprendedor tener claridad sobre cada uno de los asuntos de su negocio. Eso exige la estructura del Fondo Emprender. En 6 etapas, como el mercado, las operaciones, las organizaciones, finanzas, plan operativo, impacto, te está exigiendo que entiendas con la mayor claridad posible cada una de las fases de tu negocio que empezará. Todas son ejecuciones en el momento en que tú ya decides arrancar, inviertes el capital. Esas ejecuciones son amplias en la parte de entender el mercado, que necesita una fase de investigación de mercado donde se analizan al consumidor, los competidores y las variables del macroentorno, un diseño de estrategias y proyecciones de ventas. Son amplias en la fase de operaciones, debe ser sin duda por la estructura misma que pide el Fondo Emprender lo más complejo de toda la organización del plan de negocios, que exige un trabajo fuerte en operaciones, plan de compras, planear costos de producción e infraestructura. Grosso modo puedes notar que es como para empresas que manejan productos tangibles, pero se puede adaptar esta estructura a productos intangibles. Es más, ante el Fondo Emprender se presentan muchas ideas de productos intangibles. La organización, que exige una visión sobre lo que es la planeación del negocio desde lo estratégico, desde lo misional, desde el equipo de personas que le va a hacer realidad, desde lo legal, que es un factor importante en un país como el nuestro, donde cualquier error en la parte legal puede llevar a que la organización tenga problemas para poder operar. Y la organización financiera, que no deja de ser clave dentro del negocio, entendiendo que administra lo que más debe cuidar toda empresa, el dinero. En este caso lo administra proponiendo cómo va a ser su ejecución al inicio y durante los primeros años del negocio.
cómo es el flujo de ingresos, cómo es el flujo de egresos, los capitales de trabajo. Y bueno, también involucra fuentes de financiación e inversión. Y un plan operativo que habla sobre una fase pocas veces tocada en los distintos planes de negocio, que es, bueno, ya vamos a empezar, ¿y qué hacemos? ¿Qué va a pasar durante el primer mes, primeros 2 meses, hasta 3 del negocio, en donde apenas estamos empezando a recibir capitales y debemos empezar con esos capitales a ejecutar algunas actividades que no necesariamente se convierten en actividades de generación de ingresos, sino en actividades de adaptación de la empresa, un tiempo muerto en que la organización no recibe un fondo alguno. Ese tiempo muerto debe saberse planear adecuadamente, debe organizarse adecuadamente, porque al no haber ingresos, solo hay egresos. El desespero puede caer en el emprendedor, y si no tiene claridad sobre las cosas que debe realizar en ese periodo, podría generarse una serie de desconfianzas, podría estar realizando actividades que no necesariamente apunten al fin último, que es el de empezar la operación del negocio. Importante este punto, plan operativo, es un punto que ya hay que pensar bajo la base de que hoy tenemos el capital y ya mañana empezamos el negocio. Y el capítulo de impacto, que involucra el pensamiento en este caso, el emprendedor o emprendedores con respecto a todo lo que le rodea. Se puede decir que el capítulo de impacto es la base para una estrategia de sostenibilidad, la base para un programa de sostenibilidad o responsabilidad social empresarial, puesto que toca cómo se involucra la organización con sus acciones en lo económico, en lo regional, en lo social y en lo ambiental. No podría faltar, una vez terminado cada uno de esos capítulos, la elaboración de un resumen ejecutivo. Resumen que debe ser claro, concreto, conciso y preciso, y capaz de convencer a un inversionista para creer en la idea de negocio e invertir en ella. En este caso, el inversionista obviamente es el mismo Fondo Emprender, administrado por el SENA, quien, pues, contratando, o bueno, ya teniendo su equipo de evaluadores de los proyectos, se decida a quienes se les va a apoyar. El resumen ejecutivo es la entrada para empezar a convencer a esas personas que toman la decisión sobre el capital a recibir. Así que debe ser altamente vendedor, sobre todo lo que aparece en el documento. Y como resumen, no debe ser muy extenso. 500 palabras a lo sumo es lo que deberían conformar un resumen ejecutivo. ¿Cuál es la estructura ideal entonces? En ocasiones me he reunido con algunos amigos que trabajan en el tema. Entre varios hemos pensado, bueno, pero ¿cuál es la estructura ideal? Si cada negocio, cada tipo de sector, movimiento en la economía puede seguir unos pasos que no necesariamente se parezcan a los de otros. ¿Cómo recomendarles a todos una estructura básica, única, que les sirva para empezar a ejecutar su idea de negocio en un documento maestro donde se tenga todo sobre ella? Cierto es que el modelo Canvas es muy acertado y es mundialmente muy utilizado para entender la idea, plasmarla de una manera práctica y sencilla, pero no es un documento maestro sobre la información de todo tu negocio. Si bien es cierto también es que las empresas tienden a simplificar todo lo relacionado con lo estratégico y a ser más robustos en la parte de ejecución, necesita toda organización un documento maestro inextenso que hable sobre lo que ella como negocio es. No tenemos la respuesta exacta en este video, la cual puede ser la estructura ideal, pero sí podemos presentar una aproximación
que bajo la visión de lo que se consideró en nuestro programa de ingeniería industrial, bajo la visión de lo que se consideró es clave en una empresa hoy, se elaboraron una serie de etapas, todas relacionadas obviamente con las tres etapas básicas, el plan de mercadeo, el operativo y financiero, pero un poco más discriminadas en función de otras etapas, subetapas, que a la postre le aportan a esas tres. Esa estructura está compuesta de la siguiente manera. Un plan de mercadeo que resume toda la parte de entender al consumidor, con el diseño de estrategias de mercado, sus planes de acción y sus presupuestos de gastos de marketing relacionados necesariamente con las estrategias. Un plan de ventas que habla sobre un equipo que no en todos los casos está relacionado directamente con el plan de mercadeo, con el equipo de mercadeo. Muchas empresas totalmente independientes e inclusive es más importante que poseer un equipo de mercadeo. Por ende, este plan le apunta no solo a entender la parte de proyección de ventas, sino a elaborar todas las estrategias y políticas comerciales que la empresa considera que debe aplicar para que el negocio, para el caso de los socios, sea real. Un plan operativo y tecnológico que involucra todas las actividades operativas de innovación, de cultura y desarrollo tecnológico necesarios para que la organización haga realidad lo que un mercado le está demandando. Un plan organizacional que habla sobre cómo manejar la estructura interna de la organización en función de lo externo, y esa estructura interna cómo se rige bajo una filosofía de organización, una filosofía que sienta los propósitos, la misión, la visión y demás políticas que le permite crecer como estructura orgánica a través del tiempo. Una organización que no puede olvidar que siempre tiene una interactividad con el entorno y lo que haga de una u otra manera le afecta positivo o negativamente. Por eso, el quinto es un plan de responsabilidad social, empresarial y proyección hacia el entorno, tomando algo de base de lo que dice o se escribe sobre la elaboración de programas de sostenibilidad. Un plan financiero que aterriza cada uno de los pasos anteriores y los convierte en dinero, de tal manera que el emprendedor pueda tener claridad sobre todo lo que necesita invertir, sobre cómo recupera la inversión y sobre cómo se va a financiar o decide sacar de recursos propios o recursos de apoyo de otros socios o inversionistas este plan de negocio. Y tomando como buen ejemplo del Fondo de Emprender, un plan de puesta en marcha. Ese plan de puesta en marcha, como el plan operativo del Fondo Emprender, es la fase de acción y ejecución. Cómo empezamos de una vez la actividad durante esos periodos muertos que se tienen a la hora de recibir capitales y montar la empresa. Claro que podrían ser menor de 2 meses, podría ser 2 semanas, 3 semanas. Cada organización, según la planeación que hace, así define cómo será el tiempo de su puesta en marcha, también de los recursos. De pronto, tu plan de negocios lleva a la constitución de una empresa productiva o una cadena minorista, en donde hay una fase de construir la cadena minorista o construir la planta de producción, y ese tiempo puede ser alto. Pero también tu organización puede ser una organización web, en donde el diseño de la página y el diseño de la aplicación móvil sean los trabajos fuertes que no requieren un complejo de actividades operativas, sino la puesta en marcha de creación de esas dos plataformas tecnológicas que probablemente en el tiempo
se hacen más rápido que el montaje de una planta de producción o de un almacén de cadena minorista. Esa sería una estructura ideal, recomendada por nosotros, una estructura que tiene un cúmulo de pasos, los cuales crean un documento maestro interesante para un emprendedor, y en ese documento maestro, se pueda soportar a la hora de crear empresa. Son estos cada uno de los pasos en la estructura de la que le hemos estado hablando. Pueden observar que el plan de mercadeo empieza con la descripción del producto, la del target, análisis de entorno, mercado. Hay unos puntos adicionales como son análisis de la cadena productiva estratégica, de tal manera que se pueda entender si existe un clúster. Hay un punto de análisis del mercado internacional. Hay otro punto relacionado con matriz de contingencias, no tocado todo el tiempo, pero sí incluido entre la planeación de mercadeo de una empresa ya existente. Pocas veces se habla en la creación de empresas sobre matriz de contingencias, y cada vez existen más fenómenos disruptivos que afectan el buen comportamiento de una organización. Esos fenómenos llevan a que pensemos en cómo elaboramos estrategias elaboramos con anterioridad estrategias que puedan frenar un poco el impacto de esos fenómenos disruptivos. Y la matriz de contingencias le apuesta a esa finalidad. El plan de ventas tiene su fase de proyección, describir el equipo, las políticas, los planes y los presupuestos. El plan operativo y tecnológico se encarga de hablar, entre otras cosas, sobre un punto poco tocado por quienes empiezan empresas, que es las actividades de investigación, desarrollo e innovación, alianzas con instituciones, estrategias para promover, apuestas tecnológicas. Y obviamente también finaliza, como los demás, con su presupuesto operativo. Nótese que el primer punto habla sobre descripción técnica del producto, y el plan de mercadeo hablaba también sobre el producto. En uno vamos a venderlo, lo presentamos como propuesta de valor hacia un mercado, del plan de mercadeo. Aquí sí hacemos una descripción de sus atributos, de esas condiciones que lo caracterizan técnica, tecnológicamente. El plan organizacional, miren, que es una descripción de lo tradicional a la hora de conocer cómo se define una empresa. Manuales de funciones y cargos, estructura salarial, compensaciones, son puntos poco tocados también en las elaboraciones de plan de negocio. Aquí se presentan. Un programa de bienestar organizacional. No podemos olvidar que a las organizaciones las hacen las personas. Las personas necesitan tener estímulos para estar felices dentro de ellas. ¿Qué propone el empresario? ¿Qué propone el emprendedor para darle bienestar a esas personas que trabajarán en su organización? Y ese bienestar, cómo se transmite inclusive hasta sus hogares. Que el equilibrio en el hogar es fundamental para que ellos puedan brindar un servicio adecuado dentro de la empresa, puedan involucrarse con las actividades de las organizaciones sin pensar necesariamente en que hay otras cosas fuera de su mundo empresarial, fuera de su trabajo, que le afectan de tal manera que no les deja laborar adecuadamente. También tiene el plan organizacional su presupuesto. El plan de RCE y proyección, en que se tocan a todos los stakeholders. Se habla sobre las estrategias relacionadas con esta etapa. Aquí viene la parte medioambiental. Un programa de ética de la organización, poco tocado en la mayoría de las estructuras de planes de negocios. Consideramos que es importante no dejarlo por fuera. Pocas empresas, cuando empiezan, piensan en qué es lo adecuado, lo correcto, lo justo y lo íntegro que se debe hacer desde el inicio en la organización. Por eso nos parece importante mantener en esta estructura un programa de ética, una política anticorrupción, un tema que hoy es a nivel nacional e internacional muy discutido, dado que
son cada vez más los casos de organizaciones de capital privado que incurren en problemas de corrupción, que incurren en unas faltas que afectan estructuras legales y morales de una sociedad. Por ende, un programa de ética ayudaría a entender un poco más esa parte clave y esencial que a la postre, como no se tenga, podría afectar también el buen nombre de una organización y por ende toda la estructura comercial de la misma. Tiene un presupuesto, este plan como todos, y el plan financiero y de puesta en marcha que le da ejecución final a todo lo relacionado con el capital y el inicio de la empresa, y obviamente esa fase donde está el punto muerto en el cual no estamos facturando. Bueno, esta es toda la estructura ideal, la estructura que se recomienda para trabajar como documento maestro. Esos 7 capítulos, cada uno con sus pasos, fácilmente puede dar un documento superior a las 100 páginas. Sí, bastante extenso, pero apropiado tenerlo, puesto que siendo un documento maestro, reúne toda la información básica, porque sigue siendo básica, no entra a la profundidad de cada una de las etapas o de cada uno de los departamentos de la organización, pero toda la información básica sobre el futuro negocio a empezar. Ahora solo nos queda pasar a la etapa de entender o de comprender un poco sobre una estructura adaptada a nuestra clase, de todas esas estructuras vistas, una estructura adaptada a nuestra clase para presentar nuestro plan de negocio en el curso de Espíritu Empresarial. Pero eso ya lo observaremos en otro video. Aquí les voy dejando solo la imagen de cómo será esa estructura y podérsela explicar en cada uno de sus pasos más adelante. Bueno, muchachos, un abrazo, se me cuidan y espero que se puedan mantener en contacto.